En este video vamos a mostrar cómo es la construcción de una fuente de corriente directa dual. Comenzaremos mostrando cada una de sus partes y después la instalación en una protoboard. Podemos mostrar primeramente el voltaje de la toma de corriente que vamos a utilizar, teniendo en cuenta que el multímetro tiene que estar en voltaje de corriente alterna. Bien, vemos como el voltaje es de 120 y así poder tener claro ese voltaje. Vamos a ver el transformador, el cual nos va a dar una corriente más pequeña, y podemos ver cómo está conectado un cable de poder, el cual le aislamos su polo a tierra y solo dejamos los otros dos cables que nos van a proporcionar la entrada de la corriente, ya que al transformador la entrada solo es por dos cables. El polo a tierra lo aislamos, el del cable de poder. Vemos como las salidas de corriente son dos cables para lo que son los 12 voltios que van a ser resultantes, y el polo a tierra, que es el cable negro, y están debidamente aislados y con puentes de cable de conexión. Vemos ahora la protoboard en la cual haremos la instalación. Siguientemente vamos a ver lo que es el puente rectificador, el cual nos va a dar polaridad a la corriente. Podemos ver sus polos y sus puntos neutros. Podemos mostrar ahora lo que son los condensadores, los que nos van a dar una mayor capacidad de energía y sus diferentes características. Podemos ver ahora los potenciómetros, los cuales son como tipos de resistencias, los cuales nos permiten manejar o controlar la salida de la energía. Vemos ahora lo que son puentes con cables de conexión, cables que se encuentran en el cable UTP, unidad de potenciado. Ahora podemos comenzar. Tenemos en cuenta que el polo a tierra va a ir en uno de los extremos de la protoboard, para así poder tenerlo en una parte apartada. Vamos a hacer un puente con un cable de conexión, el cual nos va a servir más adelante para conectar el resto de herramientas en el circuito. Vamos a seguir con lo que es la colocación del puente rectificador. El puente rectificador lo que nos permite es que al ingreso de la corriente él nos le coloca polaridad, el ingreso de la corriente alterna, ya que la corriente alterna viene un poco desordenada y sin polaridad. Lo colocamos de manera en que sea visible sus polaridades y sus puntos neutros, y vamos a colocar la primera salida del transformador de corriente, la cual la conectamos a una de las paticas neutras del puente rectificador. Colocamos la otra salida de corriente del transformador a la otra patica neutra del puente rectificador y dejamos libres las patas sobrantes, la cual es la pata positiva y la pata negativa, a las cuales les vamos a crear unos puentes con cables de conexión para poder tomar los debidos datos por aparte. Vemos cómo se colocan los puentes con los cables de conexión, teniendo la seguridad de que hagan contacto. Así ya tenemos la primera parte de lo que es la fuente. Podemos conectarla a la toma corriente para tomar el primer dato. Tenemos que tener en cuenta que el medidor negro del multímetro siempre va al polo a tierra y el medidor rojo va a ir hacia el punto de salida de la corriente. Polo a tierra, salida de corriente, y podemos ver cómo la corriente es positiva y nos da casi los 12 voltios que salen del transformador. Son 164,5 voltios. Ahora si lo cambiamos a la parte negativa, nos va a dar el mismo voltaje de salida del otro lugar, pero en negativo, ya que estamos tomando la corriente de la salida negativa del transformador que pasa por el puente rectificador. Ahora podemos continuar con las demás instalaciones de las demás partes. Vamos a conectar lo que son los condensadores, teniendo en cuenta que tienen una parte negativa que se diferencia con una franja, y esa parte negativa tendrá que ir en la salida de la corriente negativa
del puente rectificador y la pata positiva al polo a tierra. Y el otro condensador tendría que ir la pata positiva a la salida de corriente positiva y la pata sobrante a el polo a tierra. Teniendo en cuenta que tienen que estar de una manera correctamente instalados para que hagan contacto en la protoboard. Ya teniendo los condensadores instalados, teniendo en cuenta que son dos las salidas del puente rectificador y son dos condensadores, uno tendrá que ir su pata positiva a la salida de corriente positiva y el otro tendrá que ir su pata negativa a la salida de corriente negativa, las patas sobrantes a polo a tierra. Ahí en este momento se puede mostrar que la utilización del puente del polo a tierra que hicimos al principio se hizo debido a que se necesitaba conectar el primer condensador conectado al polo a tierra. Ahora estamos creando unos puentes con el cable de conexión para poder tomar los distintos datos del desarrollo hasta ahora hecho de la fuente. Tomamos ahora el multímetro, conectamos otra vez la fuente, siempre hay que desconectarla en el momento de hacer una instalación, y tomamos ahora el multímetro y colocamos ahora a voltaje de corriente directa y vamos a tomar los debidos datos. Medidor negro a polo a tierra, al polo a tierra derecho, y el otro medidor a la salida de corriente positiva. Nos bota una mayor cantidad de energía, pasó de 11.64 a 18, nos da una mayor cantidad, y era positiva, ahora es negativa porque estamos en la contraria salida de corriente, o sea la negativa. Podemos ver cómo los condensadores nos aumentan la corriente, el voltaje. Ahora vamos con la instalación de los condensadores. Lo que podemos ver es que se conforman de tres paticas, las cuales nos dan la pata central, que es la neutra, en donde siempre va a ir el medidor negro, el polo a tierra se podría decir, y se puede tomar el otro medidor en un extremo. Podemos ver su capacidad conforme ohmios en el multímetro. Su capacidad es de 10 ohmios, en donde se muestra en el multímetro. Si llegamos a rotar la palanquita que tiene el potenciómetro, vemos como su capacidad aumenta o disminuye conforme quitemos su resistencia. Teniendo en cuenta que su mayor cantidad de resistencia son 10 ohmios. Si lo dejamos en cero no va a obtener resistencia a la corriente. Podemos ver ahora la corriente, la resistencia del otro potenciómetro. Vamos a probar su disminución y aumento conforme movamos el rótulo. Tenemos que tener en cuenta que al momento de estas medidas es bueno que estén bien instalados en la protoboard para poder tener no este fallo que nos bota el resultado porque no está bien instalado. Tenemos que asegurarnos de que estén bien instalados. Puede ser a veces fallo multímetro, como puede ser a veces mal instalado en la protoboard. Ahora, teniendo en cuenta cuáles son las bases que tenemos que tener, podemos tomar lo que es la capacidad de resistencia de este potenciómetro. Vemos cómo aumenta o disminuye conforme giramos el rótulo su capacidad de resistencia. Esto nos opondrá, esta resistencia se opondrá al flujo del voltaje y nos lo aumentará o disminuirá conforme lo giremos. Conectamos el primer potenciómetro teniendo en cuenta que la salida de la corriente que viene desde los condensadores tiene que ir al punto central del potenciómetro, y las patas más externas de los potenciómetros son las que van a tener los debidos puentes de cable de conexión para tomar las medidas de voltaje.
Creamos los puentes que vienen desde la pata más externa de cada potenciómetro y nos permitirá tomar los debidos datos. Conectamos otra vez la fuente. Organizamos el multímetro en voltaje de corriente directa, teniendo en cuenta que no vamos a recibir más de 20 voltios, ya que está el circuito adecuado para máximo 10 voltios a través del transformador, los condensadores y el puente rectificador. Colocamos el medidor negro en polo a tierra y la salida positiva nos da como resultado 18 voltios positivos, los cuales se pueden graduar con el potenciómetro o poniendo o quitando la resistencia, o poniendo resistencia o quitando la resistencia. Y para la salida negativa, teniendo en cuenta que tiene que ir conforme su polo a tierra, tenemos su capacidad negativa y que puede aumentar o disminuir conforme aumentemos o disminuyamos su resistencia. Ahí lo podemos ver en pantalla. Hasta ahí podemos ver cuáles fueron las medidas positivas y negativas que resultaron de nuestra fuente dual de corriente directa. Ahora, continuando, ya después de la instalación en protoboard, vamos a continuar con lo que es la soldadura en la baquela. Podemos ver el cable de poder con su debida conexión al transformador y sus salidas de 12 voltios con su polo a tierra, y aquí ya lo tenemos en la baquela soldado con el puente rectificador, los puentes para que se conecten los condensadores, los puentes debidos para los potenciómetros y un puente que es el que nos traspasa el polo a tierra de un extremo al otro extremo de la baquela. Pudimos haber visto cómo el polo a tierra se conecta en la parte de la esquina, cómo se interconecta con el otro puente. Vemos cada potenciómetro con unos cables extendidos que nos permitirán la instalación en la caja de soporte que va a llevar la fuente. Vemos cómo hay unas salidas extras para poder tomar datos y vemos en la parte de atrás las debidas aplicaciones de soldadura para mantenerlo fijo. Vemos la caja donde será instalado y finalizado nuestro circuito para una fuente dual de corriente directa. Gracias.